patológicas. Ujú. Con recuperación ad íntegrum. ¿Y qué características tiene que tener para que sea una pérdida transitoria de la conciencia? ¿Qué dice su guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2018? Así como los 5, pues si les dan 20 segundos y no contestan, doy por finalizada la asesoría. Pero, ¿sobre qué se refiere, doctora? ¿Mandé? Uno, para que un síncope sea síncope, tiene que reunir ciertas características. Es decir, primero tiene que ser una pérdida transitoria de la conciencia, que tiene que llevar una afectación del tono postural, por ejemplo, tiene que tener una amnesia y esa amnesia puede ser asociada al periodo de inconsciencia. ¿Qué otra cosa? La recuperación espontánea. ¿Qué otra cosa? Son No 4 hay pérdida, características. no hay El pérdida de presíncope. El presíncope no. no hay Así en pérdida su... de sangre. No, no está. Esa característica no está contemplada dentro de las características de la pérdida transitoria de la conciencia. Lo que tiene que ser bradicardia a menos de 40 latidos por minuto, presión sistólica menor a, bueno, sí, menor a 90 y una FEBI baja. Si fuera, por ejemplo, una FEBI baja con una frecuencia cardíaca menor de 40, ¿qué tipo de síncope sería? ¿Cuáles son? A ver, vamos a irnos ordenando. Mm, ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctora. ¿Se ve la pizarra? Ok. Ok. ¿Qué nos va a decir, por ejemplo, que una pérdida transitoria de la conciencia es un síncope? Sí. O sea, la causa, la se asocia a una hipoperfusión cerebral. A bajo gasto. ¿Y cómo se genera el bajo gasto? Ya sea porque se baja la presión o se disminuye el gasto cardíaco a costa de una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vemos estos episodios de síncope,
Cuando estamos, por ejemplo, mucho tiempo sentados y nos paramos y se nos va la visión. Ese es como un presíncope porque se nos disminuye la irrigación cerebral y como que se nos desconectan las luces, ¿no? Entonces, para que sea una pérdida transitoria de la conciencia, ¿sí? Debe ser amnesia durante el periodo de inconsciencia, un control motor anómalo, la falta de respuesta y una duración corta. Si es, por ejemplo, una pérdida transitoria de la conciencia, pero es una duración larga, ¿sí? Es un pseudosíncope, por ejemplo. Si es, por ejemplo, una pérdida transitoria de la conciencia, pero tiene una amnesia anterógrada, entonces ya no cataloga como síncope. Una pulsión. ¿Ahora Sí. sí? Entonces, ¿por qué vemos síncope? Porque nos interesa saber cuál es el síncope que podemos mandar a la casa y cuál es el síncope que necesitamos ingresar, el que se puede morir, el que se puede complicar. Entonces, de acuerdo a las causas que se relacionan al síncope para causar hipotensión o hiperfusión cerebral, pueden ser vasovagales o reflejos, pueden ser de origen cardíaco o pueden ser por hipotensión ortostática. ¿Sí? Los vasovagales son aquellos en los cuales hay una mala regulación del sistema autónomo e inducen una hiperfusión cerebral. Por ejemplo, aquellas personas que ven sangre y se desmayan. Es un síncope vasovagal o un síncope reflejo asociado a emociones, ¿no? Cuando, por ejemplo, se desmayan por estrés o reciben una noticia en las novelas, ¿no? Cuando reciben una noticia como que Juan Federico se desmayó o Juan Federico estamos quebrados, entonces se desmaya la mujer, ¿no? Ese es un síncope reflejo asociado a las emociones. Puede ser, por ejemplo, un síncope en el cual el paciente va al baño y cuando está haciendo esfuerzo de defecación, ¿sí? Se desmaya en el baño. Ese es un síncope situacional, porque hay ciertos estímulos que le desencadenan, puede ser la tos, los estornudos, ¿sí? Y se desmaya. ¿Qué es importante en los síncopes reflejos? Que esos sí van acompañados de presíncopes o de síntomas asociados, por ejemplo, a náuseas, vómitos, palidez. Pueden estar asociados con las comidas o con estar mucho tiempo de pie, que también son síntomas de la hipotensión ortostática. Y a diferencia, por ejemplo, de los síncopes cardíacos, ¿sí? No van a conllevar síntomas como dolor precordial, palpitaciones, o se van a presentar al esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué es un paciente que yo tengo que ingresar? Por ejemplo, la adolescente que dice que tuvo palpitaciones rápidas y se desmayó.
¿Por qué? Porque el hecho que ellos refieran palpitaciones nos está hablando de una arritmia. Sí, una arritmia que le ocasionó bajo gasto y consecuentemente secundario se desmaya. ¿Qué otras cosas son sugestivas de alto riesgo para que un síncope sea cardíaco? De acuerdo a lo que dice su guía. Por esfuerzos. ¿Qué otra? Busquen en su paginita, ¿sí tienen todos la guía de la Doctora, Sociedad Europea 2018? si es de origen cardíaco, ¿podría ser un infarto agudo? Puede ser una cardiopatía isquémica, ¿qué otra cosa? Un trastorno de la conducción, doctora. ¿Como cuál? Eh, Un bloqueo auriculoventricular. ¿De qué grado? De tercer grado o de segundo, todavía puede entrar. De segundo, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál Un es Mobitz como tipo 2. un Wolf Mobitz 2 Parkinson. es un más maligno? Los Wolf Parkinson White habitualmente son muy benignos y no suelen causar hipoperfusión tisular. Por ejemplo, un Wolf Parkinson White te va a ocasionar una taquicardia supraventricular, ¿sí? Que son generalmente hemodinámicamente bien toleradas. ¿Cuáles no? Una torsión de puntas, un cute largo, un paciente que ha tenido antecedentes de muerte súbita familiar, un bloqueo AV de segundo grado MODIS 2, como ya lo dijeron, un cute corto. ¿Qué otro? Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues ya es Porque histología. ustedes lo están recibiendo en la urgencia. La paciente no te va a decir, tengo miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Se duras penas sabe cómo se llaman los medicamentos que se toman. Solo que el familiar te diga, ¿sabe qué? Ella padece tal cosa, ¿no? Esa ya sería este, diferente, ¿no? Taquicardias polimórficas o taquicardias ventriculares son las que tenemos que buscar en el caso de los síncopes. Sí, sí pueden presentar las miocardiopatías hipertróficas, síncopes secundarios a taquicardias. En eso sí tienen razón. ¿Qué otra cosa? Dijo polimórfica, ¿verdad? Las taquicardias polimórficas o torsión de puntas, que son las que están presentes en los QT largos. Aquel paciente que ya tenga un antecedente de una cardiopatía estructural, aquel paciente que, por ejemplo, se desmaya y tiene un soplo. Como no sabemos qué le causa el soplo, se queda internado. ¿Sí? Aquel paciente que al examen físico tiene una presión sistólica menor de 90, sin una causa conocida, o aquel paciente en el que se sospecha un sangrado gastrointestinal, o aquel paciente que cuando nosotros lo recibimos a urgencias tiene una bradicardia menor de 40 latidos por minuto y no necesariamente que tenga un bloqueo, puede ser una bradicardia sinusal. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Por ejemplo, si es un paciente que llega, hagan de cuenta lo más frecuente que se ve para septiembre, ¿no? Los chamacos que están parados, dando los honores a las 2 de la tarde y de la nada se cae desmayado. Y ustedes están de internos en urgencias, llegan al chamaco de 16 años, pálido, sudoroso. ¿Qué es lo más importante que tienen que tener a la valoración clínica inicial de este paciente? Pues podríamos empezar con signos vitales y ver principalmente una hipoglucemia.
bueno, está normal tu dextrostic. ¿El Y pulso? tus signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto y una presión arterial de mm, 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 acostado de 90-60. De acuerdo, por ejemplo, a la historia clínica, ¿qué es lo que yo puedo sospechar? Hipotensión ortostática. Una puede ser hipotensión ortostática. ¿Qué tengo que hacer para comprobarlo? Hola doctora, buenas noches. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Mm, Yo les Bueno, pregunté si veían la pizarra y me dijeron que sí. es que a mí sí me cargó primero, pero ahorita me sale error. No, pero sí se Mm, ve. Sí se ve. Es que sale como error de conexión. pero no estoy escribiendo nada, no se estresen. Bueno, yo no recuerdo cómo se llama esta prueba, pero es una mesa. Es la prueba de la mesa, ¿no? No, porque esa no es para tu evaluación diagnóstica inicial. Tache. Aprendan a leer bien las preguntas, porque en eso se equivocan. Uno les pregunta signos y ponen síntomas. Lo primero que uno tiene que tener en la valoración, en urgencias inicial, en un síncope, es una historia clínica, un examen físico, ¿sí? La presión arterial, acostado y de pie. Cuando hay una variación entre la presión arterial, acostado y de pie, te está hablando que lo más probable es que sea una hipotensión ortostática, sin tantas cosas, ¿sí? Acuérdense que los pacientes que tienen hipotensión ortostática o un síncope reflejo, si se acompañan de palidez, náuseas, debilidad, fatiga, antes del episodio. Eso es lo primero que tienen que tener en una valoración inicial de un paciente que sospecha un síncope. Obviamente es un paciente que va a estar hemodinámicamente estable, porque ha sido una pérdida transitoria de la conciencia, que tiene una recuperación ad integrum, que tiene una amnesia durante el periodo del síncope, que ha sido de corta duración y que sí se cayó. ¿Sí? Sí, doc. Diferente a aquel paciente que dice que estaba entrenando como siempre, le duele el pecho y pierde el estado de alerta. Eso nos está hablando que es un síncope cardíaco. Por lo que sea, si es arritmia, si es infarto, un síndrome coronario agudo, una tromboembolia, por lo que sea, pero es de etiología cardiovascular por solo el hecho de hablar de dolor precordial y que se presentó en el esfuerzo. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene una frecuencia cardíaca sinusal de 38 latidos por minuto, tiene 20 años y ya se desmayó, ¿qué voy a hacer con este paciente?
aparte de ingresarlo. Pues como dice, tienes que checar pues historia clínica, examen físico, y ahí sí podría ser un eco, ¿no? Estoy buscando en el eco. Gasto cardíaco. O si hay alguna dilatación ventricular, ejemplo. Ok, Un electro también. vamos a hacer de cuenta que tiene una FEBI de 38, una fracción de acortamiento de 14 y tiene dilatación ventricular y tiene 38 latidos por minuto. ¿Qué voy a hacer con este paciente? ¿Cuál es mi causa del bajo gasto en este paciente? Falla cardíaca. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos clínicos de falla cardíaca? Edema en miembros, ingurgitación yugular, diaforesis. ¿Qué más? Bradicardia también. La bradicardia es un signo de falla cardíaca. ¿Sería taquicardia, Doc? Pues ustedes díganme. Ustedes son los que van a hacer el examen mañana. ¿Cuáles son signos de falla cardíaca? ¿La bradicardia está contemplada como un signo de falla cardíaca? No es taquicardia, es la hipertrofia ventricular y no recuerdo el otro. Y entonces en este Creo que el paciente que tiene soplo. una frecuencia de 38, ¿es falla cardíaca o no es falla cardíaca? No, ¿Qué es lo que me está tirando a mí el gasto cardíaco? ¿No era lo de hipoperfusión cerebral? La hipoperfusión cerebral es secundaria que bajo mi gasto cardíaco. ¿Pero por qué bajo mi gasto cardíaco? por la bradicardia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí es conductivo. Es un O Y electro. electro. o sea, ¿cómo voy a curar a mi paciente? Es una bradicardia sinusal. ¿Qué hago? Se le pueden dar medicamentos inotrópicos positivos. ¿Cómo cuáles? Ahí podría entrar digoxina. No. La digoxina, ¿qué hace con la frecuencia? La aumenta. ¿Mandé? ¿Qué hace con la frecuencia de la digoxina? ¿Es un simpático mimético o es un simpático lítico? Creo que es simpaticolítico, ¿no? Y estaría, bueno, en la bradicardia se usaría la atropina, tal vez. Y así lo voy a mandar para la casa con atropina. ¿Cómo arreglo yo a este paciente? ¿Cuánto tenía de TA, doctora? 90-60. Podemos empezar con bolos. O sea, ¿De una qué? carga, pues, una carga de fisiológica. ¿Para qué? Pues así podemos aumentar la TA y aumentando la TA podemos
Pero tiene Ok. 90-60 y el paciente ya está alerta. Y la alerta tiene una frecuencia de 35. Y si se tranquiliza, le llega a 28 la frecuencia. Y es sinusal. Pues sí, primero tendremos que aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, ¿cómo? Pues que primero tendremos que estar viendo los criterios de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Para considerarlo como una bradicardia. Y ya después de eso, pues iniciar con el tratamiento farmacológico para ver si es estable o inestable. Pero si tiene 90-60 y tiene 35 de frecuencia cardíaca, ¿qué más necesita ver? O sea, ya sería considerado como una inestable ¿Por qué? por la hipotensión. Por la Tiene hipotensión, 90-60. Ajá, ¿Cuánta es la presión normal? 128. 120-80. No, hombre. ¿Cuáles son los rangos de presión normales? Pues es dependiendo también de la persona, ¿no? Bueno, la complexión que tenga, y la edad. ¿A partir de cuánto se define hipotensión sistólica? ¿120-80 es el límite superior normal? Sí, es por debajo de 90-60, ¿no? Debajo de 90-60 se define como hipotensión. Si yo tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 35 y con 90-60 de presión arterial, ¿qué le hago? Vigilancia. Hasta que se vuelva a sincopiar. No, pues es que el síncope también ya es como una alteración neurológica. O sea, se supone ¿Se le que, puede dar dobutamina para aumentar el gasto, Doc? Se lo doy en tabletas o para que se lo tome con el desayuno, que se lo lleve O a la casa. IV, pues se puede dar IV, ¿no? Y lo voy a dejar hospitalizado por el resto de su vida. Nope. Pues, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo mando a la casa? O sea, se tiene que tratar la enfermedad de base, ¿no? En este caso algo cardíaco. De una bradicardia sinusal. Marcapaso, criaturas del Señor. O sea, si el corazón ya no jala y se está desmayando y yo lo mando a su casa sin nada, lo más probable es que se vuelva a desmayar. Puede ser que se desmaye manejando, puede ser que se desmaye cruzándose la calle. Entonces es una persona en riesgo. Si yo ya vi que es una bradicardia sinusal sostenida, que incluso despierto, le llegan frecuencias de 23 latidos por minuto y ya se ha desmayado en otras ocasiones y veo que la causa es una frecuencia baja, hay que ponerle un marcapaso o una estimulación cardíaca, ¿sí? Aunque no tenga un bloqueo atrioventricular de tercer grado, si tiene una disfunción del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque no responde cuando él hace otras actividades físicas. ¿Sí? No está cumpliendo con la función de suplir el gasto cardíaco porque no mejora su frecuencia. Esa sí es una indicación de marcapaso. ¿Sí? Y si yo tengo un paciente que dice que tiene
palpitaciones rápidas y se desmaya al esfuerzo y ya tiene un antecedente de muerte súbita familiar y le tomamos un electrocardiograma y tiene un QT largo, entonces lo más probable es que esté haciendo taquicardias ventriculares que le causan el bajo gasto y por eso se desmaya. Y ese paciente es candidato a un DAI. Y si tiene miocardiopatía hipertrófica, todavía más. ¿Por qué? Porque nos interesa prevenir la muerte súbita. ¿Sí? ¿Hasta ahorita claro? Sí, doctora. Sí. Ok. Si es un paciente como este adolescente que estaba en los honores y se desmayó. Se puso antes de los honores, pues se puso pálido, se le fue la visión, se mareó y se desmayó. Entonces, como tiene síntomas presíncope, lo más probable es que sea un síncope reflejo o una hipotensión ortostática. ¿Cuál es el pilar del tratamiento de este tipo de pacientes? Lo básico inicial de este tipo de pacientes. Ya le tomé el electro, está normal. Dijo la mamá que cuando era pequeño había tenido un soplo, le hicimos un eco y está todo normal. ¿Qué le voy a decir a este paciente? ¿Con qué recomendaciones le voy a mandar a la casa? ¿Podría repetirlo, Doc? ¿Qué le voy a decir a este paciente o con qué recomendaciones le voy a mandar a la casa? Si yo ya vi que es un corazón estructuralmente sano, pero se desmaya. Lo mando al psicólogo, lo mando al psiquiatra, porque Pues quiere llamar puede la ser defectos atención. de la conducción, igual podría ser marcapasos, ¿no? Ya le hice todo, que está normal. Pues solo podría ser vigilancia y pues dependiendo, bueno, la historia clínica, a ver, podemos ver dieta. ¿Cómo qué tipo de dieta? Ingesta de sal, doctora, podría ser ejercicio físico, maniobras físicas, podrían ser algunas. Tiene que ser un aumento de la ingesta de líquidos, una mejor hidratación, porque entre menos agua tome, menos volumen intravascular tiene para poder suplir la irrigación cerebral. Sí, tiene que ser cambios en el estilo de vida, es decir, no se tiene que andar asoleando, no tiene que estar en lugares calurosos, no tiene que estar mucho tiempo de pie, porque si no se puede volver a desmayar. Y aumento de la ingesta de sal para que mejore su presión arterial. ¿Sí? Eso es como lo básico en el tratamiento de los síncopes vasovagales y de los síntomas y de los síncopes por hipotensión ortostática. Si aún así, por ejemplo, el paciente se sigue desmayando, entonces empezamos a dar medicamentos como fludrocortisona, midodrida, que son vasoconstrictores o aumentan la retención de líquidos, la fludrocortisona. Le podemos dejar medidas de compresión para que mejore el retorno venoso y que no se quede la sangre en las piernas. ¿Sí? Y dependiendo de cómo evolucione, incluso podemos considerar estimulación cardíaca, aunque no está indicado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la mesa basculante no es como de los métodos diagnósticos iniciales en el
abordaje del síncope. ¿Sí? Y pues obviamente educar al paciente acerca de evitar aquellas cosas que van a predisponer a un síncope. A diferencia, ahora vamos a cambiar de paciente. Y es un paciente, es una señora de 60 años que pasa mucho tiempo de pie, tiene varices. De la nada, estaba siempre en su tortillería ya trabajando muy linda cuando de repente siente un enorme dolor en el pecho, le empieza a faltar la respiración, se pone cianótica y se desmaya. Los hijos la llevan corriendo a urgencias. Ustedes le ponen el monitor, tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, satura 88%, tiene una presión arterial de 89/55. ¿Qué cambia en la pérdida transitoria de la conciencia de esta señora al del chamaquito que estaba de pie y se desmayó en la escuela? Pues que esto fue algo obstructivo. Los síntomas. ¿Qué características son diferentes de la pérdida transitoria de la conciencia de esta señora con respecto al del chamaquito? ¿Es una pérdida corta o prolongada del estado de alerta? Prolongada. Es prolongada, ¿sí? ¿Tiene una recuperación ad íntegro del estado neurológico? No. Sí, obviamente sí perdió el tono muscular, sí, y seguramente sí va a tener amnesia, pero no se ha despertado, no sabemos. Entonces, con una de las características de la pérdida transitoria de la conciencia que no cumpla, pues ya no es síncope, ¿no? Hay menos benigno. Si es un síncope de origen cardíaco, sí, porque le duele el pecho, ¿sí? De manera inicial. Y ahora, ¿qué factores de riesgo tiene esta señora? Aparte La edad. de, ¿qué otra? La éstasis venosa. La éstasis venosa. La saturación, que igual se puede dar por probable tromboembolia. Ok. En lo que está en urgencias, esta señora empieza a hacer una presión de 70/50. Comienza con inestabilidad hemodinámica. 70/50. Sí, ¿no? ¡No! Sí, porque tiene hipotensión ya, ¿no? Ajá. Entonces, si ya tiene hipotensión, inestabilidad hemodinámica, ¿qué es lo que me urge saber con esta doña? Eh, Que no sea, que no sea una tromboembolia. No que no sea, si es una tromboembolia, Bueno, ¿no? si es una entonces, tromboembolia localizar el para trombo. Entonces, ¿qué me urge? ¿Qué es lo que sí le puedo hacer? Un eco Porque, y un electrocardiograma. ¿y el electrocardiograma en qué me va a ayudar a definir si es una tromboembolia? Pues con los datos que puede presentar el electro, ¿no? Que es dímero ¿Cuál de es? la P La, pulmonar,
el Dímero, S1, el S1Q3 T3, dímero de... ajá, el dímero D. Pero, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a ver los algoritmos de las guías, por ejemplo, el dímero D está indicado cuando es una sospecha baja de una tromboembolia pulmonar. Cuando es una sospecha alta, está indicado el eco o de manera inicial, y si el eco está normal, se hace el angiotac. El angiotac es el gold estándar, ¿no? La comparación del dímero D. Lo que pasa es que el angiotac ahorita es de los métodos menos invasivos y que te dan resultados rápidos. ¿Sí? Por ejemplo, mm, 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 el dímero D sí te va a decir que hay un problema de un trombo, ¿no? Se puede ocupar para confirmarlo, pero como que de entrada en un TEP de un paciente hemodinámicamente inestable es el eco, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo puedo hacer al pie de la cama. Si es un paciente hemodinámicamente inestable, que le van a empezar a poner sus bombas de adrena, norepi, ¿y qué tengo que hacer yo cuando yo tengo ya una sospecha de un paciente con un TEP que es muy, muy altamente probable, o que tiene criterios altos de riesgo para TEP, hemodinámicamente inestable? Pues ya después del eco se le hace el angio y si hay confirmación de TEP, iniciamos fibrinólisis, ¿no? ¿Cuál angio? No se hizo angiotac. Un angiotac. No tenemos, doctora. Pues una radiografía de tórax. Si ya tenemos una sospecha que es un paciente de alto riesgo, Fibrinolizamos. primero que se hace antes de fibrinolizar, puede ser trombolisis. Anticoagulación. Primero la anticoagulación y después la trombolisis. ¿Con qué se hace la anticoagulación y con qué se hace la trombolisis? Heparina y alteplasa, ¿no? ¿Cuál heparina? ¿No era enoxaparina y alteplasi? No, porque la heparina está contraindicada. ¿Ya está contraindicada? No es enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo peso, pero esto podría ser en embarazadas. Pero la señora ya no está embarazada. Ya Pues esta la enox. histerectomía tiene. Pues podría ser una fraccionada o de bajo peso molecular. De manera inicial y después la trombolisis. Por ejemplo, si esta paciente ya tenía un antecedente de una embolia pulmonar y presenta estos síntomas, eso la vuelve una paciente altamente probable de otra tromboembolia. ¿Qué otros son factores de riesgo mayores que me vuelven altamente probable una tromboembolia? Cirugías mayores, bueno, de cadera. ¿Qué otra? Que la postración en cama, ¿no? ¿De cuánto? Mayor a 3 o 4 días. Eso es un criterio menor. ¿Qué otra? Podría ser el uso de estrógenos. A ver, busquen en su guía y Es un TBP. revísenlos. Bueno, lo que nos está preguntando es de acuerdo a los criterios de Wells, ¿no? O a la escala de Simon. No, a ninguno de ¿No? los dos.
Yo me quiero regresar un poquito. Entonces, la anticoagulación es con heparina fraccionada o de bajo peso molecular, ¿verdad? Heparina de bajo peso molecular, ajá. Ah, ok, gracias. Revisen sus guías, porque no las han revisado. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿en quién voy a decir, a este no le voy a hacer trombolisis, pero le voy a hacer una trombectomía quirúrgica? Aunque es una TEP estable, No, ¿En quienes está contraindicada la trombolisis? a los que están indicados, en los que está contraindicada la trombolisis o los que la trombolisis no fue efectiva. Los, está contraindicado en pacientes que hayan tenido cirugías previas de no más de 4 semanas. No sé qué dice la guía. Para eso es su guía, para que la revisen. Y no es primera vez que la ven, porque se supone que la tuvieron que haber estudiado para el parcial pasado. Y entonces esta señora le hicieron una trombolisis, no fue efectiva, la metieron a sala, le hicieron su trombectomía. El ecocontrol dice que tiene una importante dilatación del ventrículo derecho, que tiene insuficiencia tricuspidia severa, hipertensión pulmonar severa. ¿Qué otros síntomas tengo yo que vigilar en una paciente como esta que ya tiene una disfunción grave del ventrículo derecho? La saturación de oxígeno. Ya satura 100% con el ventilador. Otra cosa. Si no hay edema, Va. ¿De dónde? de miembros inferiores, ¿Qué otra cosa? La No. temperatura. Ingurgitación Pa- yugular, ¿no? Ingurgitación yugular, que no presente otros datos que me digan que se está agravando la falla cardíaca derecha. ¿Sí? Ya sea ingurgitación yugular, derrames pleurales, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, edema facial. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi ventrículo derecho se está volviendo insuficiente a pesar que yo ya le quité el trabajo y que está dañado de manera permanente. Y si yo quiero documentar de manera objetiva parte de un eco con un marcador biológico, la falla cardíaca que le tengo que pedir. Serían troponina los miembros. y BPN y ProBPN. Los péptidos natriuréticos. Las troponinas lo que me van a documentar es un daño a la fibra miocárdica. Me está hablando de isquemia, ¿sí? Pero los péptidos natriuréticos me están hablando ya de insuficiencia y de estrés de pared, ¿sí? No se confundan, uno es marcador de isquemia y el otro es marcador de disfunción.
¿Qué otra cosa sería importante de esto? Creo que ya. ¿Alguna otra duda que tengan de los otros temas? Disculpe, doctora, solo para confirmar, aquí el tratamiento de fibrinólisis para TEP inestable sí sería alteplasa de 100 miligramos. Pueden ser cualquiera de los tres que aparecen en sus guías, que puede ser streptokinasa. ¿Cuál es el otro que aparece? Tenecteplasa, antiplasa. ¿Qué otro? Tenecteplase. Ok. Cualquiera de los tres. Hicieron una pregunta bien y los tres. ¿Cuál vas a poner? Pues el ¿Cuál antiplase, es el ¿no? que dice tu guía? El ¿Cuál sería antiplase. el idóneo, el de primera elección? Por ejemplo, si en una pregunta les ponemos medicamentos parecidos, ustedes tienen que saber cuál es el de escoge. ¿Sí? O sea, las preguntas son similares, pero solo una es la respuesta correcta. Y todo es de la bibliografía. Por eso les digo, cuando ustedes me están preguntando, yo lo que veo es que no han revisado la guía. Viene de la guía de insuficiencia cardíaca, viene de la guía de síncope y de la guía de tromboembolia. Por ejemplo, de cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son las que incluye su programa? Cianógenas y acinógenas. Cianógenas tenemos tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos. Acianógenas tenemos comunicación intraventricular, comunicación auricular y falta uno. El conductor arterioso persistente. Ajá, el ducto. Vale. Por ejemplo, esta era una pregunta que venía en el parcial pasado. Y decía, de las siguientes, ¿cuál es la cardiopatía cianógena? Y decía PCA, CIB, CIA, y había una transposición de grandes arterias. ¿Sí? Por ejemplo, PCA, el cortocircuito es de izquierda a derecha. Por lo tanto, no es cianógena. Para que sea cianógena, tiene que ser un cortocircuito de derecha a izquierda, como en la tetralogía de Fallot, en la cual está cerrada la pulmonar y como la sangre no puede pasar por la pulmonar, a fuerzas tiene que pasar por la CIB y salir por el vaso que esté permeable, que es la aorta. ¿Sí? En la transposición de grandes arterias no hay mezcla. Entonces, la sangre desoxigenada se queda circulando en el lado izquierdo del corazón y la sangre, ¿cómo fue? Dije desoxigenada u oxigenada. Desoxigenada. Ah, bueno, la sangre desoxigenada se queda circulando en el lado izquierdo del corazón y la sangre oxigenada se queda recirculando en el lado derecho del corazón. ¿Sí? No hay mezcla. Por ejemplo, si es un conducto arterioso, acuérdense que es un soplo continuo infraclavicular izquierdo, que se asocia a la prematurez, que tiene pulsos amplios, que lleva crecimiento de cavidades izquierdas. Si es una CIA, es un soplo sistólico en el foco pulmonar, que lleva crecimiento de cavidades derechas e izquierdas.
que se asocia a un desdoblamiento fijo del segundo ruido y a un bloqueo incompleto de rama derecha. Si es una CIB, pues obviamente es un paciente que tiene un soplo sistólico de mesocardio con irradiación en barra, con crecimiento de ventrículo derecho y de cavidades izquierdas y con hiperflujo pulmonar. Si es un paciente que tiene afectación de la válvula pulmonar, ya sea estenosis, atresia, displasia severa de la válvula pulmonar, es un paciente que va a tener hipoflujo pulmonar. Y muchas veces puede presentar cianosis o hipertrofia de cavidades derechas. Mm, mm, Acuérdense que, por ejemplo, radiológicamente, la tetralogía de Fallot se ve como un Corts-Sabot. El conducto arterioso se ve con un corazón así como guango, con el ápex alargado. Y que los crecimientos de las cavidades derechas van a conllevar que el ápex quede elevado. Sí, ya las radiografías ya las vieron, no le veo caso que las estén viendo de nuevo, ya se las saben. Mm, mm, mm. Síndromes coronarios agudos. ¿Cuál tiene que ser la característica del dolor precordial para que yo diga, ay, este sí se puede estar infartando, este no? Irradia dolorosa. Opresivo. ¿Qué otra cosa? Lacerante. La duración. ¿Cuánto tiene que ser de duración? Pues en el Mayor a 20. síndrome ¿A coronario 20 qué? agudo ¿A es 20 gallinas, 20 A 20 minutos. Mayor a sandías? 20 minutos. Porque menor a 20 minutos todavía se considera como angina de un reposo, pues. Así ya cambia, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las características del dolor precordial? Que es una intensidad 10 de 10, que puede estar irradiado a brazo izquierdo. En las mujeres es más frecuente que se irradia hasta los hombros. ¿Qué otra cosa? La escápula, cuello, mandíbula. Se acompaña de síntomas vasovagales, que pueden ser palidez, diaforesis, náuseas, vómitos, que no se den con el reposo y que no necesariamente está desencadenado por la actividad física. Los infartos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o lo relacionamos con el ciclo circadiano, predominantemente en qué horario se presentan. ¿En la mañana? En la mañana al despertar. ¿Sí? ¿Qué me va a diferenciar un infarto de una angina inestable? Elevación del ST. ¿Qué otra cosa? Las troponinas. Las enzimas van a estar normales. ¿Sí? Y una angina estable, ¿cuál es la característica más frecuente? Que se dé con el reposo. Así mero. Que se dé con el reposo. ¿Cuáles son? Mm, mm. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 1 hora de evolución de iniciar dolor precordial mientras corría en la mañana, se sentó, no se le quitó el dolor, fue aumentando,
Se puso pálido, sudoroso, tiene vómito y lo llevan a consultar. Ustedes le ponen el monitor, tiene una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. ¿Qué más tiene? Una presión arterial. Todavía no está tan férica. Vamos a dejarle 90 a 59 para que sea así como más confusa. Una saturación de 95%. El llenado capilar es de... ¿Cuántos segundos? De 4 segundos le vamos a poner el llenado capilar. Le tomamos enzimas, le tomamos troponina, salen elevadas, le tomamos su electrocardiograma y tiene un supradesnivel en ABL, ABF de 1, B5 y B6. ¿Qué territorio es? La inferolateral. ¿Y qué arteria da eso? Coronaria izquierda. O Ok. cir- O circunfleja. Bueno, lo vamos a llevar a su coronariografía y le ponen un stent, ¿sí? ¿Qué es o cuáles son las arritmias más frecuentemente asociadas a la reperfusión? Esa fue pregunta del primer parcial. ¿Cuáles son las Piénsele. arritmias? Son las arritmias Ah, ventriculares. es arriba, Las ¿no? ventriculares. El ritmo ¿Cuáles ventricular son? acelerado. Ok. Fibrilación auricular. ¿Cuál? Es la arriba, ¿no? Ritmo ventricular acelerado. Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si es un paciente que tiene triglicéridos de 700, colesterol LDL de 300, ácido úrico elevado, diabético. ¿Con qué medicación le voy a mandar a su casa? Para los triglicéridos con estatinas, ¿no? Ah, y tiene antecedente de un EB6 químico. ¿Con cuántos anticoagulantes le voy a mandar a la casa? ¿Y por cuánto tiempo? Es más, así como que la listita de los medicamentos con los que le voy a mandar a la casa. Es el ASA, Ajá, ¿qué otro? Clopidogrel. Enoxa. atorvastatina, ¿Qué otra cosa? Fenoxaparina. Acuérdense que tiene que ser ya sea 2 antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, rivaroxaban, apixaban, ¿sí? O una heparina de bajo peso molecular. ¿Y cómo voy a saber por cuánto tiempo voy a dejar la triple terapia? ¿De qué depende cuánto tiempo voy a dejar la triple terapia? es con el INR. No, porque el INR no se altera con el rivaroxaban y el apixaban. El INR, acuérdense que lo ocupamos para valorar la anticoagulación de de las prótesis valvulares, que tiene que ser un INR entre 2 y 3.
Pero cuando estamos hablando de los pacientes con infartos, el tiempo que yo vaya a dejar la triple medicación depende más del riesgo de hemorragia que tenga este paciente. ¿Sí? Si es un paciente que tiene, por ejemplo, más riesgo de trombosis que de hemorragia, pues obviamente la voy a dejar, por ejemplo, 2 meses la triple terapia y después me voy a quedar, por ejemplo, con aspirina y apixaban, ¿sí? Pero si tiene mayor riesgo de hemorragia, pues a veces o no lo dejo con triple terapia porque, por ejemplo, tuvo un EBC hemorrágico hace menos de 2 meses o tuvo una cirugía craneal y tiene alto riesgo de sangrado. Y si lo mando a la casa es más probable que se muera de sangrado a que se vuelva a trombosar el stent, por ejemplo. De eso depende, del contexto general del paciente. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene? Si hemorragia o trombosis y que se vuelva a trombosar el stent. ¿Sí? Medicamentos indicados en el tratamiento de las anginas estables. ¿Cuáles serían? Nitratos. Nitratos. ¿Y cuál es el pero que tienen los nitratos? Que van generando taquifilaxia. ¿Qué tengo que hacer yo para evitar la isquemia en estos pacientes? Disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Y eso puede ser con beta bloqueadores, porque me van a disminuir la frecuencia. ¿Sí? Medicamentos indicados en el vasoespasmo coronario. ¿Cuáles son? Calcio antagonistas. ¿Cuáles? ¿Dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos? Verán, familia. ¿Y ese cuál es de los dos? Es de tipo no dihidropiridínico. Y, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una miocardiopatía dilatada, que tiene FEBI de 23 y que le sospecho que tiene una taquicardia supraventricular. ¿Le puedo o no le puedo dar un calcio antagonista? ¿Cuál es otra? ¿Mandé? ¿Los calcio en qué? Si yo tengo un paciente con una miocardiopatía dilatada que tiene una FEBI de 23, que tiene una taquicardia supraventricular, ¿le puedo o no le puedo dar un calcio antagonista? No. ¿Por qué? Porque va a disminuir el gasto cardíaco. ¡Ah! Estoy muy orgullosa. Muy bien. Sí, porque me va a disminuir la contractilidad y el inotropismo porque me está bloqueando el calcio. Que es importante para evitar, por ejemplo, en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, el riesgo de muerte súbita. ¿El DAI?
Aparte del DAI, antes de poner el DAI, pues vamos a dejarle beta bloqueadores. Primero, para regular la frecuencia, disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, y muchas de las taquicardias ventriculares son dependientes de catecolaminas. Cuando nosotros ponemos los beta bloqueadores, obviamente, valga la redundancia, bloqueamos el efecto de las catecolaminas y disminuimos la probabilidad de que se desencadene una taquicardia ventricular. Por eso les dejamos beta bloqueadores. De valvulopatías, ¿dudas? ¿No? Ok, estudien los antiarrítmicos, repasen los electrocardiogramas. Doctora, yo tengo una pregunta acerca de las miocardiopatías. A ver, Por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada nos tenemos que aprender las causas. Ve que la miocardiopatía dilatada está relacionada con el exceso de alcohol. ¿Nos tenemos que aprender cada una o es miocardiopatía dilatada en general? pues es que todo depende. O sea, lo más importante es si son reversibles o no son reversibles. ¿Cuáles son reversibles y cuáles no? ¿Cuáles vas a decir a tu paciente? Mire, ¿sabe qué? Lo siento mucho. Esto es algo que no tiene solución y hay otras que sí. ¿Cuáles? Sí, sí se las tienen que saber. Pues, ok, ok. Vale, gracias. ¿Cuál es la arritmia que tienen todas las miocardiopatías en común? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular. ¿Qué es lo importante de las miocardiopatías? Las que son autosómicas dominantes. Porque obviamente se deben heredar y hay que buscarlas en la familia. De las miocardiopatías, ¿cuál es la única que se comporta como una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida? La dilatada. La miocardiopatía dilatada, y las otras se comportan como una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. ¿Cuál es la principal causa asociada a las miocardiopatías restrictivas? Amiloidosis. Ujú. Amiloidosis. ¿Cuáles son signos clínicos de pericarditis? El dolor y Disnea, el opresión. roce pericárdico. ¿Cuáles son las características del dolor torácico de la pericarditis? ¿Qué es un dolor pleúrico? O sea, en español. ¿Cómo? ¿Es urente o quemante? No. Que aumenta en expiración. O en inspiración. Aumenta en la inspiración con el roce de las pleuras. Ah, que se disminuye con la semifowler, ¿no? Ujú. ¿Y cómo son los cambios electrocardiográficos de una pericarditis? Elevación del ST en diversas caras. Pero Pero es es de acuerdo al grado, cóncavo. ¿no? Acuérdense que los cambios de una pericarditis pueden ser depresión del segmento PR Y y inversión una de la onda T, elevación, ¿no? puede ser inversión de la onda T o pero lo más característico es la elevación del ST cóncavo. ¿Sí? En varias derivaciones, casi que en todas, que hay derrame pericárdico, puede haber frote, que la causa más frecuente es viral. ¿Y qué voy a hacer yo con un paciente con pericarditis? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Los años. AINES.
¿Cuál? Ibuprofeno o ASA. O aspirina. Ok. ¿Cuánto tiempo? Luego, Máximo 5 días y ya de ahí vamos reduciendo, ¿no, doctora? ¿Cuánto? ¿De 5 días? Uy, no, pajarito. Es como de 3 meses, ¿no? Lo revisan en su guía de pericarditis. Son 2 años. Mm, vamos a ver. Factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Pueden ser, por ejemplo, la influenza. La influenza ya es un factor de riesgo muy claro para desarrollo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca? Pues hipertensión, arritmias. Insuficiencia renal. Am, pero por sobrecarga. Estaba el infarto, trombosis venosa profunda. Ok. ¿Y cuáles son las presentaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca aguda? Disnea. No, las presentaciones clínicas, no los síntomas. O sea, la cardiomegalia, la taquicardia y el ritmo en galope. Esos son signos clínicos. Doctora, ¿sería conforme al esquema de Forest, de si es edema agudo de pulmón, choque cardiogénico y obstructivo? Esas son las presentaciones clínicas de una falla cardíaca aguda. El edema agudo de pulmón, la falla derecha pura, el choque cardiogénico o la agudización de una insuficiencia cardíaca crónica. Presten atención a los cuadritos de las guías, en eso está el resumen. Doctora, una pregunta. A ver, Bueno, estaría bien como, o importante lo del acrónimo de CHAMPIT que desencadena insuficiencia cardíaca aguda. aparece en tu guía de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Sí o no? Revisen sus guías. Si realmente hubieran revisado la guía, me estaría diciendo, fíjese que sí aparece en tal hoja o no, no aparece en tal hoja. Sí. Estudio en tratamiento de inestabilidad hemodinámica en arritmias. Tratamiento de la torsión de puntas, ¿cuál es? Para el cardioversión sulfato de magnesio. farmacológica. Ajá, sulfato de magnesio. ¿Cuánto es la dosis máxima de atropina? En bradicardia. 3 miligramos. Ya ven que se los preguntaron el parcial pasado. ¿Cuál es la dosis en joules para desfibrilación y para cardioversión? En una fibrilación auricular, ¿qué es lo que me interesa a mí en el manejo? RCP y adrenalina. ¿Fibrilación auricular o ventricular? ¿En cuál doy RCP? ¿En la fibrilación auricular o en la ventricular? En la ventricular.
¿Y en la auricular qué La doy? fibrilación auricular. Uy, no, en la ventricular, porque esa te está pasando llevando tu gasto cardíaco. Sí, en la fibrilación ventricular vas a desfibrilar. Inicias dando RCP, desfibrilas. En la fibrilación auricular, lo que nos interesa es disminuir el riesgo de trombosis, anticoagular y controlar la frecuencia. Acuérdense que una fibrilación auricular se puede volver una fibrilación ventricular. ¿Sí? Mientras yo tengo una frecuencia de la aurícula de más de 600 y una frecuencia ventricular de 80 latidos por minuto, solo por la frecuencia de la aurícula es diagnóstico de flúter o fibrilación. ¿Cuál de las dos? Fibrilación. De fibrilación. ¿Cuánta es la frecuencia para el flúter? 150. De No, 250 a 350. 250, 300. así es, por eso es que sí se pueden ver los dientecitos en sierra. Y en una fibrilación auricular, como va todavía el doble o el triple de rápido, no se logran diferenciar bien las ondas F. Entonces, si yo tengo un paciente con fibrilación auricular, ¿qué medicamentos de base le dejaría? La digoxina. Y beta bloqueadores. ¿Qué más? Ahora sí es la miodarona, ¿no? ¿Son los Ahora, pues dependientes de vitamina K? pues no les acabo de decir que lo principal es evitar la probabilidad de una tromboembolia y controlar la frecuencia cardíaca. Beta bloqueadores, digoxina y pues obviamente un anticoagulante. ¿Qué otra cosa vimos? Órgano blanco de hipertensión arterial, Riñón. Cerebro. El corazón. ojo. Ujú. Si es un paciente diabético con hipertensión, ¿cuál sería el antihipertensivo de escoja? Y ECAS. Diurético. Si es, ¿cuáles son criterios que me sugieren que un paciente tiene una hipertensión secundaria? Por causas conocidas, Cushing y feo como citroma. ¿A partir de qué edad yo voy a sospechar o voy a empezar a buscar una hipertensión secundaria? Pues en jóvenes. O sea, ¿a partir de cuánto? Si es menor de 35 años. ¿Qué más? Si es una hipertensión refractaria al tratamiento convencional. Mm, si es un paciente que, por ejemplo, tiene
hipertensión en miembros superiores, pero en miembros inferiores no le palpo pulso. ¿Qué signo clínico voy a buscar en la radiografía? El de Disección 3, aórtica. El del 3 invertido. ¿Y el signo de Rosler cuál es? se veía como roídas los tirajes intercostales o algo así. Los bordes intercostales inferiores. Ok. Si es, por ejemplo, un paciente lúpico que está en tratamiento con esteroides y llega con cara de luna llena y con presión de 170, 100, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Cushing. Si es un paciente... Ay, ¿qué otras causas habían de hipertensión secundaria? Si es un paciente que tiene... mm, mm, La mm, otra vez venía la triada del feocromocitoma. sí. ¿Cuál era? Hipertensión arterial, cefalea y palpitaciones. Ujú. ¿Y cuál es la prueba diagnóstica para esos pacientes? Metanefrinas en suero y orina. Catecolaminas en orina y séricas. Mm, pero no creo que les vayan a preguntar eso. Bueno, Como son urgenciólogos, les van a gustar más los infartos. Tromboembolia ya. Ah, si es un paciente que tiene dolor precordial, que además se le irradia hacia la zona interescapular, se mantiene con intensidad 10 de 10 desde el inicio y es lancinante. E inició porque es un paciente que era un albañil y levantó un bulto y a partir de ahí se le quedó el dolor. Ya lleva hora y media y no se le quita. Aparte, fenotípicamente mide 1,90, es delgado, tiene tórax excavado, Marfans. sí, es como medio marfanudo, ¿no? Ya le tomó un electrocardiograma y únicamente está taquicárdico. Le tomé troponinas, están normales, pero sigue con dolor. No tengo ecocardiograma y no está desaturando. ¿Qué le hago? Pues una angiografía de aorta torácica. Un angiotac. Y por el dolor tiene ahorita 150, 100 de presión. Y en la angiotac tiene un aneurisma de la aorta ascendente. ¿Cuál sería el medicamento electivo en este paciente? Bloqueadores. Un beta bloqueador o un vasodilatador, ¿no? Para mejorar la presión y evitar que se siga prolongando el aneurisma. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 tipos de lesiones aórticas en los síndromes aórticos agudos? Úlcera penetrante, hematoma intramural y disección aórtica aguda. Ok. ¿Cuál es la coronaria que está más frecuentemente relacionada a los aneurismas coronarios agudos? Aneurismas aórticos, perdón, qué burra. La coronaria derecha.
Mm, ¿Qué otra cosa con esto? Mm, mm. Bueno, y la característica principal del dolor de los síndromes aórticos agudos es que se mantiene en la intensidad, ¿sí? Desde su inicio y es eh, de inicio súbito, ¿no? Mm, mm, mm. ¿Qué otro tipo de pacientes tienen riesgo de aneurismas aórticos, aparte de los pacientes con Marfan? Los que tienen Hiperten- aterosclerosis. ¿Y otros? hipertensos crónicos. Lloyds Dietz, Fisher-Danos, Ehlers-Danlos, Danlos, síndrome de Turner, pacientes con antecedentes de coartación aórtica, los que tienen aterotrombosis, arteriosclerosis, hipertensión mal controlada, o los que han tenido, por ejemplo, un traumatismo cerrado de tórax. doctora, la clasificación de Stanford y de Becky vendrá, o sea, describirla. Ay, no, ya sería mucho, al menos yo no la puse. Mm, ¿Qué otra cosa? Doctora, endocarditis va a venir. Pues esas preguntas le gustan a Ríos. Le gusta como preguntar, ya ven que le gusta preguntar las endocarditis en poblaciones especiales. Doctora, yo tenía una duda en cuanto a endocarditis. El agente etiológico más común en pacientes que usan consumo de drogas mediante jeringas. Yo había visto que era el Staphylococcus aureus, pero había visto también que podía ser cándida. No sé cuál sea el más común. Pero es que la cándida es para inmunosuprimidos. Por ejemplo, si te ponen únicamente bacterias, pues va a ser aureus. Si te ponen micóticos, pues agarras la cándida. No creo que te los mezclen. ¿Qué otra cosa? En los alcohólicos y otra cosa es que no se confundan con los cuadros clínicos. Acuérdense que la endocarditis puede ser aguda, crónica, fulminante o subaguda. Esa fue pregunta del parcial pasado. Sí, y en la sintomatología de Brandweiss sí te dice, no, el agente etiológico más frecuente de la endocarditis subaguda es Streptococcus viridans. Si es fulminante, es tal, de acuerdo a la evolución, ¿no? Mm, mm, mm. ¿Cuáles son los procedimientos que sí requieren profilaxis ante endocarditis y cuáles son los procedimientos en los que ya no está indicada la profilaxis ante endocarditis? ¿Y en quienes tienen mayor riesgo de presentar endocarditis? La endocarditis solo sería como en personal, como en cuidados de salud, que es lo de catéteres y diálisis, catéteres centrales y en reemplazo de válvulas protésicas. Y también pacientes que ya tienen, por ejemplo, una prótesis valvular, tienen alguna cardiopatía cianógena y que van a tener procedimientos dentales, perdón. Por ejemplo, si son procedimientos geniturinarios, ya no está indicado. Mm, ¿Qué otra cosa? Doctora, la endocarditis en la válvula mitral es la más común. Mm, mm, no. ¿Por qué?
¿Qué tiene que hacer un microbio para poder llegar a la mitral? ¿A dónde es más fácil que lleguen los microbios? La A la ¿Y a dónde? tricúspide. A la tricúspide o a la pulmonar, ¿no? Aparte, pues las presiones en el lado derecho son más bajitas como para que se pueda agarrar por ahí. Y cuando hablamos de fiebre reumática, ¿cuáles son las válvulas más frecuentemente afectadas? la La mitral y mitral. la aórtica. Mitral, aórtica, tricuspide y pulmonar. O sea, todos. Bueno, van en ese orden, pues. O sea, van en ese orden. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es la malformación aórtica más frecuente asociada a estenosis aórtica? La aorta bivalva. Mm, Repasen los antiarrítmicos. Repasen los electros. Doctora, tengo una duda de cuántas preguntas era este examen. 50. Ok, gracias. Y, por ejemplo, en este examen se le suman las notas del primero o segundo parcial o es como si no hubieran hecho el segundo parcial. Se promedian, doctora. El Se promedio promedian. de nuestros dos De- parciales, ese total se promedia con el del ordinario, Por ejemplo, ¿cuánto necesitas entonces? con 6. O que saquemos en el ordinario se pasa. O sea, 30 aciertos en este caso. Bueno, se estudian la guía de insuficiencia cardíaca, la de tromboembolia, la de síncope. Yo digo que tiene sus 30 aciertos, pero no se confíen. Y lean bien las preguntas, ¿verdad? Reflexionen en lo que les están preguntando, porque no es que no sepan, pero les ganan los nervios. ¿Ya no más dudas? Doctora, ¿cree que debemos de dar una repasada a lo de cambios en el corazón, pues en el embarazo? Yo digo que sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones de un parto normal en una paciente con una cardiopatía? Aquellas que tienen QT largo, las que tienen hipertensión arterial pulmonar severa, las que tienen aneurismas aórticos, porque cuando se eleve la presión con el parto, se puede romper el aneurisma, y las estenosis aórticas severas. Mm, ¿Qué otra cosa? Si es una paciente que tiene una prótesis valvular, ¿qué hago con la anticoagulación durante el embarazo? ¿Se la suspendo, se la reinicio, se la cambio? Se le cambia las de bajo peso molecular, ¿no? ¿A partir de qué mes? Mes del segundo trimestre. ¿Y todo el primer trimestre?
A ver, criterios electrocardiográficos de bloqueo AB de primer grado. ¿Cuáles son? Un reducido. ¿Reducido No, perdón, o alargado. prolongado? ¿De cuánto? Mayor a Punto 0.20. 20. Mayor a 200 milisegundos. ¿Cuál es un criterio para un bloqueo incompleto de rama derecha? QRS estrecho. ¿Cuánto es estrecho? Mayor a 12 segundos, patrón RSR y patrón de orejas de conejo en B1. Pero para que sea incompleto tiene que ser incompleto, menor de 120 milisegundos. Mm, ¿Qué otra cosa? Para que sea un síndrome de preexcitación, o por ejemplo, el hallazgo electrocardiográfico diagnóstico de un Wolff Parkinson White, ¿cuál es? Un PR de menos de 120. La onda delta. Mm, La presencia de onda delta, un QRS ensanchado a costa de la onda delta y un PR corto. PR corto es menor de 100 milisegundos. Mm, ¿Cómo se presenta un bloqueo MOVIX 1? El PR se va alargando hasta que una P deja de conducir y se repite el ciclo. Ok. Así es, un bloqueo de MOVIX tipo 1 es como el novio que se va despidiendo hasta que ya no aparece. Y un bloqueo MOVIX 2 es como el señor que se va a buscar los cigarros y de la nada ya no regresó. O sea, está y de la nada ya no condujo. Sí, se fue a buscar los cigarros. Un bloqueo B completo pues va a ser la P por su lado y la R por su otro lado. Mm, ¿Cuándo es una pausa en el electrocardiograma? ¿Con cuántos segundos? Pausas mayores de 2 segundos o ausencia de latido en 2 segundos es una pausa. ¿Qué es un bigeminismo? Un latido normal y un extrasístole. Latido normal y extrasístole. ¿Qué otra cosa? Disculpe, doctor, no escuché bien. ¿Qué era ese, perdón? Bigeminismo, un latido normal y un extrasístole. Trigeminismo, pues es cada tercer latido un extrasístole. Mm, Doctora, en el examen tendremos que sacar ejes. sí, ya se saben las fórmulas de los QT corregidos. No, al menos Doctora, yo no les puse ejes. para lo del QT corregido es el valor de la QT entre la raíz cuadrada de toda la distancia que hay entre RR ¿es por 0.4 o 0.04? Es que cuando tú pones ya el valor de tu QT, ¿sí? Quiere decir que ya lo mediste en milisegundos. Entonces ya no tenés que multiplicarlo por 0.04 ni por 0.4. Ya no tenés que convertirlo. Pero no le vamos a preguntar eso. Yo guardé.
Ya me urge que pasen. Así que A estudien, por todos, favor. a todos, doctor. Nos urge Ya pasar. no quiero hacer preguntas para ordinarios, por favor. Mm, no, yo creo que ya lo saben. Repasen las guías, repasen como los mensajes de lo que se debe hacer al final de la guía. Ya ven que en todas las guías de práctica clínica le van recalcando, sí, los mensajes más importantes y las cosas claves, los algoritmos, clasificación de hipertensión, emergencias hipertensivas, mm, antiarrítmicos. A Duarte le gusta preguntar antiarrítmicos. Mm, y cuando toca desfibrilar y cuando, qué es lo que se hace en paciente inestable y estable. ¿Sí? El parcial que van a hacer mañana no es nada nuevo ni diferente a los parciales que han hecho. Acuérdense que si algo no les resulta conocido en el parcial, no van a aprender en el parcial. Si no les resulta conocido es que no existe. ¿Sí? Como estaban preguntando el anticoagulante hípico, eso no existe. Son puros distractores, ¿sí? Bueno, chamacos, si ya no hay más dudas ni preguntas, nos vemos mañana, primero Dios. Traten de estudiar, coman bien, ¿sí? Y sean lógicos a la hora de contestar el parcial. ¿Mañana va a estar Sí, usted, doctora? yo espero. Y acuérdense que si ya llegaron hasta sexto semestre, no es porque sean lelos. Tienen potencial, pero ordenen sus ideas a la hora de contestar. Doctora, una ¿Vale? pregunta. ¿Qué pasó? ¿Es probable que venga miocarditis? Mm, pero es redundante. Dentro de todo lo que ya han visto, ¿qué cambia de la miocarditis con respecto a lo que ya han visto? Que su gold estándar nada más sería la biopsia y son criterios de Dallas. ¿Ves? ¿Y la clínica cuál es? Un antecedente infeccioso, taquicardia, falla cardíaca.